Bueno, a continuación vamos a desarrollar el tema titulado COVID-19 y la tecnología. Mi nombre es Johan Hernández. Vamos a iniciar con el primer tema, que sería el incremento de las publicaciones falsas, y haremos una breve explicación de la definición de esto. Las noticias falsas también son conocidas como fake news, o sea, son el contenido que presenta de forma intencional una mentira como verdad. Tienen el propósito de confundir a las personas haciendo que sean datos, ya sean textos, audios, fotografías o videos que circulan por los medios de comunicación y las redes sociales, los cuales no tienen la veracidad necesaria, pero estas personas los consideran como reales. Podemos encontrar también ventajas y desventajas. Aunque es verdad que podría ser una ventaja tener conocimiento de cierta información antes de que suceda algún acontecimiento, por ejemplo, en este caso el COVID-19, siempre y cuando la información sea verídica. Pero lo que realmente sucede y es una gran desventaja es el hecho que en un momento de crisis como el que se vive actualmente, una información falsa perjudica demasiado, pues lleva a las personas receptoras a cometer decisiones erróneas. Por ejemplo, acá en Guatemala recordamos cuando entró el COVID-19 al país, se empezó a difundir mucha información falsa acerca de las disposiciones que podría tomar el presidente, lo cual llevó a, a que las personas cayeran en las denominadas compras de pánico y que lo primero que fue desabastecido fue el papel higiénico. Y mucha gente nos preguntábamos por qué razón acapararon esto. Y precisamente a esas decisiones imprecisas es lo que lleva a este tipo de noticias, pues no estaba relacionado directamente el abastecerse de papel higiénico con la enfermedad del COVID-19. También hubo un caso de un doctor que fue capturado por engañar a las personas diciéndoles que tenían una vacuna para prevenir la enfermedad. Otros ejemplos que podríamos resaltar es que mucha gente creó muchos mitos acerca de de la enfermedad. Decían que el zancudo podía ser portador y transmitírselo a cualquier persona. También de que la gente que estaba en áreas calurosas eran menos propensas a contagiarse, porque eso mataba al virus. Y así se crearon muchos más mitos, los cuales eran producto de la información falsa que se difundió. Por eso más adelante la OMS y las autoridades de cada país se encargaron de aclarar toda esa información relacionada al COVID-19. Leyes aplicables y posibles delitos. Debido a que la información falsa no afecta solo a una persona, sino que impacta de forma masiva, el gobierno de Guatemala advirtió que quienes divulguen falsos rumores o propaguen falsas noticias serán sancionados con prisión de 6 meses a 2 años, más una multa de 200,000, según lo establecido en el artículo 347 de especulación del Código Penal. En conclusión, es de mucha importancia saber distinguir entre la información falsa y la verídica. Si una noticia llama mucho la atención, no hay que compartirla de inmediato, sin antes investigar en otras fuentes su veracidad. Pues si es una noticia real, las fuentes de gobierno o entidad pública de salud las habrán anunciado antes. También es recomendado informarse en las noticias de radio, televisión o prensa, pues al estar legalmente establecidos son un filtro importante que genera mayor credibilidad a la noticia. Al ser cuidadosos con la información que recibimos, podremos tomar decisiones más efectivas para enfrentar la crisis, pues como suele decirse, la información falsa es tan peligrosa como el mismo COVID-19. También tenemos otro tema, que sería el uso de aplicaciones para realizar reuniones virtuales. ¿Y en qué consiste esto? Pues las aplicaciones eh, para videoconferencias o reuniones virtuales son las cuales hacen posible interactuar entre personas cuando las reuniones presenciales no son posibles. Actualmente existen diversidad de aplicaciones para videoconferencias, pero ahorita han tenido mayor impacto por la situación de confinamiento que vive actualmente el mundo, y esto se ha vuelto una modalidad a la que han recurrido muchos grupos de trabajo, de estudio o simplemente de amigos. Ventajas y desventajas.
Existen múltiples ventajas acerca de estas aplicaciones, las cuales han existido desde años atrás, pero han tomado mayor auge en la actualidad debido al confinamiento en el cual se encuentran la mayoría de países del mundo por el COVID-19. Se ha convertido en una herramienta esencial para las empresas que han impulsado el teletrabajo. Otro ámbito donde ha repercutido es en el educativo, pues debido al cierre de los establecimientos, la única forma de seguir llevando a cabo los procesos de aprendizaje es en modalidad virtual. También ha ayudado a muchos otros grupos como lo son familiares, amigos o parejas que debido al distanciamiento social buscan una forma de sentirse un poco más cerca de las demás personas. Entre las desventajas que podemos mencionar, abarcaríamos más el entorno educativo, pues entre las aplicaciones más utilizadas están Zoom, Google Meet, Google Duo, Hangouts, FaceTime, Messenger, WhatsApp, entre otras. Pero lo que tienen en común todas estas es que requieren de acceso a un dispositivo móvil o una computadora, además de Internet, lo cual hace complicado que la educación en línea llegue a lugares de zonas rurales, donde es sumamente difícil que se cuente con estos requerimientos para acceder al proceso de aprendizaje. Otra desventaja que podemos resaltar podría ser que la educación en línea exige al estudiante ser también autodidacta para que el proceso educativo sea más efectivo, pero muchos no hacen el esfuerzo por llevar a cabo el autoaprendizaje y catalogan la educación virtual como un fracaso. Leyes aplicables y posibles delitos. Debido a que en muchas de estas aplicaciones es necesario seguir ciertos links para acceder a las reuniones virtuales, es de tener mucho cuidado con esto, pues las personas podrían ser víctimas del denominado phishing, con el cual se obtiene información confidencial, ya sea nombre de usuario o contraseñas. Y aunque en Guatemala no existe una ley precisa sobre el phishing, sí existen delitos relacionados a ellos, los cuales se encuentran establecidos en el Código Séptimo del Código Penal. En conclusión, como hemos escuchado, hay más ventajas que desventajas en el tema de las reuniones virtuales, pues son una herramienta valiosa para la cual es necesario recurrir en la actualidad, pero no está de más ser cuidadosos, por ejemplo, al momento de compartir los enlaces o claves de acceso de las videollamadas, para que no entre gente ajena y maliciosa, la cual pudiera causar problemas, ya sea para las empresas o para los estudiantes que reciben clases en modalidad virtual. También cabe mencionar que al hacer uso de estas aplicaciones se tiene acceso a cámara, datos personales como contactos u otros, por lo cual para evitar ser víctimas de phishing o de otros posibles ataques hay que tomar las medidas de seguridad necesarias para sacarle el máximo provecho a estas herramientas que nos brinda la tecnología. Otro tema que tenemos sería el teletrabajo como alternativa. Y una breve explicación. El teletrabajo se considera una manera flexible de organización del trabajo que consiste en el desempeño de la actividad laboral sin la presencia física del trabajador en la empresa durante su horario de trabajo. Implica el uso frecuente de métodos de procesamiento electrónico de información y el uso permanente de algún medio de telecomunicación para el contacto entre el teletrabajador y la empresa. ¿Cuáles son sus ventajas y sus desventajas? Al momento de estar pasando por una situación como la actual, habilitar la opción del trabajo desde casa es esencial para garantizar la continuidad del negocio, lo cual es una ventaja, la cual resulta ser un medio alternativo para las empresas que no se han visto en la necesidad de detener labores y poseen los recursos para llevar a cabo dicha alternativa. Y como vemos que es una ventaja para las empresas, también lo es para el empleado, pues el trabajo desde el hogar implica la reducción de desplazamientos al y desde el trabajo, que resulta ser un ahorro de tiempo, dinero y cansancio. Le permite también al teletrabajador mayor libertad en temas personales menores, como lo es el vestuario o las relaciones con los compañeros de trabajo. Entre las desventajas que podemos mencionar están la vulnerabilidad de la información de las empresas, pues si alguien ajeno al empleado tiene acceso a esto puede generar problemas. De igual forma, si el empleado no tiene autodisciplina, puede que no llegue a ser tan productivo al estar trabajando en casa, por la abundancia de cosas que pueden ser un distractor. Entre las leyes aplicables y los posibles delitos,
Pues lo que podemos mencionar es que las empresas que recurren al teletrabajo deben reforzar las medidas de seguridad para no ser víctimas del manejo inadecuado de la información. De igual forma, el empleado y empleador deben recordar que se poseen los mismos derechos y obligaciones que cuando se desarrollan las actividades dentro de la empresa, aunque el teletrabajo no está legalmente establecido. En el Código de Trabajo existen normas que deben cumplirse para no incurrir en delitos. En conclusión, en el esfuerzo por mantener la productividad en los trabajadores y a la empresa trabajando, el extender de manera apresurada un trabajo remoto y totalmente en línea puede dejar a una compañía vulnerable en términos de seguridad, por lo cual, para el efectivo cuidado de la información de las compañías, deben cerciorarse que cuenten con las medidas de seguridad correctas en el momento en que los empleados se lleven el trabajo al hogar. También es importante hacer una reforma en el Código de Trabajo para incluir el teletrabajo, pues a partir de la situación en la que estamos viviendo es y será una herramienta muy valiosa y con mayor uso a futuro, por lo cual es muy importante su legislación para tener claro qué derechos y obligaciones deben cumplir ambas partes. Otro de los temas que vamos a desarrollar sería la filtración de información de personas en cuarentena. Pero, ¿qué es esto? Se le llama filtración de información sensible a todos aquellos datos recolectados de alguna persona o entidad, los cuales deben ser resguardados bajo términos de confidencialidad, pero por alguna razón deliberadamente se exponen al público, poniendo en riesgo a la persona o entidad. Ventajas y desventajas. Cuando surgió el tema, fue controversial, porque había personas que lo consideraban como una ventaja el hecho de saber en qué áreas se encontraban los pacientes que estaban en cuarentena para tener mayor cuidado. Por otra parte, mucha gente lo consideró una irresponsabilidad, pues ciertos grupos de personas no lo tomaron como una forma de tener mayor cuidado en ciertas áreas, sino que lo que hicieron al ver los nombres y direcciones fue ir a buscar a las familias de las personas en cuarentena. Algunos apedrearon las casas de estas familias, también algunos los obligaban a que se retiraran de sus casas con actos violentos y discriminatorios a causa de la filtración de esos datos sensibles. Leyes aplicables y posibles delitos. Sin lugar a dudas, con la filtración de dicha información se violó el derecho a la intimidad, el cual se encuentra establecido en la Constitución Política y la Ley de Acceso a la Información Pública, según el artículo 9, el cual clasifica como datos personales sensibles a los relacionados a estados de salud físicos o psíquicos de una persona. De igual forma, la persona que irresponsablemente filtró esta información incurre en delitos según el artículo 67 de la Ley de Acceso a la Información Pública, el cual establece que el funcionario o empleado público que revele información de carácter confidencial o reservada tendrá sanción de 5 a 8 años de cárcel más una multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Podemos concluir de que es importante que el gobierno refuerce los controles en todos los ministerios involucrados para evitar que este tipo de información se filtre nuevamente, pues pone en riesgo la confidencialidad de la persona, la integridad física y psicológica familiar, por la especulación y el miedo que puede provocar el rechazo del entorno familiar o social. Y el último tema que vamos a desarrollar es el net de los net center. ¿Y qué son los net center? Pues un net center es el conjunto de cuentas conectadas de forma física o virtual y que puede incluir a personas reales o perfiles falsos de distintas maneras. Este grupo de gente es contratada por entidades o personas con el objetivo de provocar el odio o las percepciones negativas a partir de mensajes en redes sociales, con lo que se pretende desprestigiar a las personas o desacreditar las investigaciones. Ventajas y desventajas. Está claro que sería una ventaja
Para la persona o entidad que desea calumniar o difamar a una persona en específico o una investigación, pero solamente para esa persona. Pero obviamente esto es algo incorrecto y es por eso que en este tema lo que resaltan más son las desventajas que conlleva, pues lo que principalmente provoca este grupo de personas es sembrar miedo y desconfianza en la población al replicar mensajes en la red sin tener información sobre el tema, pero lo hacen parecer creíble. Hay personas también que se hacen pasar por periodistas o líderes de opinión para obtener mayor credibilidad. Los net center también se podrían definir como sicarios de la información, porque su fin es hacer daño. Pero lamentablemente en Guatemala no existe una fiscalía específica que se encargue de dar seguimiento a estos casos. Para que una persona sea sujeto a una investigación, debe estar claramente establecido como delito. Por ejemplo, existe el artículo 164 del Código Penal que establece la difamación como delito, pero no se menciona explícitamente que se lleve a cabo por medios tecnológicos. Por lo tanto, al no estar claro en la legislación, dificulta el procedimiento, perdón, pues a estas personas se les puede perseguir, pero no procesar. En conclusión, los net center operan bajo la mesa o el anonimato y la falsedad no solo alcanza a los autores, sino también al contenido, pues publicaciones con formatos similares a los medios de comunicación presentan noticias falsas o manipuladas, por lo cual se hace nuevamente necesario el cuidado de la información recibida por los distintos medios y las redes sociales, siguiendo el protocolo de buscar en fuentes oficiales para confirmar su veracidad, pues como hemos escuchado, el propósito de estas personas es realizar campaña negra para desprestigiar a personas o entidades. Por lo tanto, si no somos responsables de la información que recibimos y que también muchas veces compartimos, seríamos partícipes indirectos del objetivo de los net center. Y con esto finalizaríamos el tema de COVID-19 y la tecnología. Gracias.